en Sala de Cine. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Iván Montesino, bienvenidos sean a esta su humilde sala de cine. Hoy vamos a platicar acerca de la última película de uno de los más grandes directores de la historia del cine, ni más ni menos que el señor Martin Scorsese, con esta película Silence. Silencio. ¿De qué va esta película? Platiquemos primero y antes que nada un poquito del entorno, de qué se trata, antes de entrar en esta parte que me parece siempre la más importante, que es la reflexión que nos dejan las películas. Y bueno, Silencio es una cinta que ocurre en el año 1640, esta época del auge, de la expansión, del colonialismo, en el cual 5 naciones se estaban repartiendo el mundo, hay que decirlo así. Era España, era Portugal, era Inglaterra, Holanda o los Países Bajos y por supuesto Francia, que habían descubierto un nuevo mundo gracias a lo que había hecho el señor Cristóbal Colón y Magallanes y todos estos primeros exploradores, y deciden irse a conquistar el mundo, y de pronto llegan al Japón. Y en el Japón, obviamente junto con lo que era la expansión económica, venía la expansión cultural y venía este avasallamiento por parte de la religión católica, que como todas las religiones tiene la necesidad de expandirse y de ir a todos lados y de compartir su evangelio. Y bueno, pues en ese contexto sucede que un par de sacerdotes se enteran que su mentor, el padre Ferreira, que había viajado al Japón a evangelizar a la gente, se ha convertido en un apóstata. ¿Qué significa eso? Es decir, que ha abandonado la religión, que se ha casado, que ha traicionado todos los principios que ellos tenían y que habían aprendido de él. Este par de estudiantes de sacerdotes son interpretados por Andrew Garfield como el padre Sebastián Rodríguez y Adam Driver como el padre Francisco Garupe. Ambos deciden que esto no es cierto, que no es verdad, que no es posible, y viajan al Japón para tratar de rescatarlo y también para ver qué es lo que está sucediendo con todos los misioneros, los cuales han sido asesinados. Y es entonces cuando comienza realmente nuestra película, en donde vamos a ver las cosas más crueles que se puedan imaginar cometidas en contra de estos padres y de toda la gente que cree o que sigue la religión católica. Al mismo tiempo que vamos descubriendo si realmente este padre Ferreira se convirtió en un apóstata o no, y por qué razón lo haría o no. Y bueno, básicamente de eso va la historia. ¿Qué es lo interesante? Primero y antes que nada, el señor Martin Scorsese siempre ha jugado entre las películas de gangsters y las películas como extravagantes, locas, explosivas, como Casino, como Buenos Muchachos, como El Lobo de Wall Street. Y por el otro lado siempre he tenido también esta parte o esta intención o las ganas de explorar la parte espiritual de las personas. Creo que desde Taxi Driver es, a pesar de todo, es una película muy espiritual desde el punto de vista no de la religión, sino del interior del ser humano y lo que va construyendo la sociedad alrededor de un ser humano y cómo lo puede ir destruyendo o no. Y lo mismo sucede con una película trascendental como lo fue La Última Tentación de Cristo, una película que estuvo prohibida durante muchos años. Es más, yo tuve que verla en un video beta cuando era adolescente, que ni siquiera estaba subtitulado, que medio entendía porque no hablaba mucho inglés, que digamos, en ese entonces. Y bueno, era la única forma de ver esta película que de verdad mueve de alguna forma los cimientos de la religión católica y humaniza a Jesucristo de una manera maravillosa, al menos para mí, pero que bueno, obviamente la gente lo tomó bastante mal. No le fue bien, obviamente, en taquilla, estuvo prohibida en todos lados. Cuando puedan, véanla, vale muchísimo la pena. La música es de Peter Gabriel. También le sucedió con Kundun, que era una cinta en la cual Scorsese se iba a explorar esta situación de la reencarnación en la que creen los Dalai Lamas, del budismo y tal, y ahora lo hace con el catolicismo y esta incursión de los misioneros en el Japón. Uno no puede evitar, al momento de ver pues la forma en la que son tratados los cristianos y la persecución que reciben, uno no puede evitar sentirse tocado por eso y sentirse agredido de alguna forma por eso, en el sentido de que son seres humanos tratando mal a los seres humanos. Pero tampoco puedes evitar recordar que justo en ese mismo siglo, en ese mismo año, en Europa, los católicos estaban haciéndole lo mismo a los protestantes y los musulmanes le estaban haciendo lo mismo a los cristianos. Y vaya, me parece que el viaje de Silence habla acerca de estas dos cosas que convergen en las religiones. Uno, por un lado, el poder de la fe, la creencia, lo maravilloso de aferrarte de alguna forma a sobrevivir tu vida creyendo en algo. Eso es increíble. Y por el otro lado, como el resto de los seres humanos, quienes vivimos alrededor de esa fe y no la comprendemos, solemos ser violentos, agresivos
y rudos con ello. También está el trasfondo de lo que es el colonialismo, una parte en la que le comenta un inquisidor como los que normalmente vemos en la religión católica, pero acá de la religión budista, y le comenta: no vamos a permitir que estas 5 naciones vengan a saquear nuestro país, y entendemos que la parte cultural es profundamente importante y no lo vamos a permitir. Y tiene de alguna forma pues toda la razón. La verdad es que es una película que te llena de reflexiones hacia uno y hacia otro lado. La cinta fue criticada, fue olvidada y fue ignorada en los Óscares, y muchos dicen que es por esta situación de defender de alguna forma la religión católica, y esto no les gustó mucho. Veía el otro día un meme en el que había un niño que eran como de los de Peanuts, ¿se acuerdan de los de Charlie Brown? Y había un niño negrito que dice: yo soy negro. Y le contesta el niño blanco: ah, qué bien, yo soy blanco. Y el negrito le contesta: eres un racista. Y luego el negrito le dice: yo soy de izquierda. Y el otro le dice: yo soy de derecha, yo soy liberal. Ah, eres un fascista. Vivimos en esa época, en la época en la que si no estás del lado correcto de las cosas, y lo saben ustedes, lo han visto en todos los comentarios de pronto de post y de videos y de cosas, si tú no estás a favor de todo lo liberal, entonces eres un fascista, y entonces seguimos sin ser capaces de ponernos de acuerdo. La película está basada precisamente en un japonés convertido al catolicismo que escribe este libro allá en el siglo XX, que es Shusaku Endo, Silence. ¿Qué es lo malo de la película? La verdad, hay que decirlo, de pronto cuando los directores hacen proyectos como muy personales, los hacen casi como para sí mismos, lo cual está bien. Uno debe de hacer las cosas primero para ti mismo y después para los demás, pero aunque seas Martin Scorsese y tengas todo el poder de hacer la película tal y como la quieras, y de eso se trata porque es una obra personal, es un cine de autor, de pronto me parece que podrías decir: creo que le sobran como 35 minutos a la película. La película dura 2 horas 41 minutos. Lo cierto es que gran parte de la cinta se empieza a hacer un poco lenta, un poco chiclosa, larga, sin necesidad de que lo sea. Ya entendimos, estamos viendo una película de autor, nos estás contando algo importante, podrías contarlo un poco más rápido, porque tal vez así le puedas llegar a más público. Creo que ahí es en donde de pronto, no solo esta película, sino muchas películas cometen un error, y en el caso de Silence es lo que sucede. Por otro lado, las actuaciones increíbles, Adam Driver y Andrew Garfield. Andrew Garfield se está convirtiendo en un pedazo de actor, lo vimos ya en esta película de Mel Gibson, El último hombre, y acá de verdad vale la pena verlo. Te conmueve profundamente. Adam Driver muy bien. Liam Neeson con 2 o 3 participaciones que hace el papel del padre Ferreira muy bien. La fotografía de Rodrigo Prieto de verdad maravillosa. Filmando el Japón, estás filmando Nagasaki, estás filmando el mar, estás filmando las cuevas. Es fácil hacer una buena fotografía. Vaya, es fácil para un buen fotógrafo hacer una fotografía grandiosa que llame la atención, y lo logra. Rodrigo Prieto es maravilloso, una película que vale la pena, pero sí, pónganle paciencia porque se pueden tardar un ratito ahí en la sala de cine, aunque sin duda alguna van a salir, vayan a tomar un café y platican acerca de lo que ha significado la religión en la historia de la humanidad, para bien y para mal, porque no todo es malo ni todo es bueno. Bueno, mi nombre es Iván Montesino, muchísimas gracias por habernos visto el día de hoy. Eso es La Sala de Cine. Los invitamos a que nos regalen un like, a que comenten ahí, a que comencemos la conversación ustedes y nosotros, y por supuesto que si esto les gustó se suscriban y lo compartan. Muchísimas gracias, bye.